Bendiciones, Dios me le bendiga en el nombre de Jesús. Aquí en un programa más, Tiempo de Gracia. El tema de hoy es Grande es tu fe. Vamos a la palabra en Mateo 15, 21 al 28. Nos dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídala, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórrame. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Bendito Dios. Vemos como una mujer no perteneciente a los judíos se acerca a Jesús por un milagro. Este pasaje lo encontramos en el Nuevo Testamento. Una mujer pagana que era miembro de una sociedad de ídolos y dioses falsos. Una mujer que no era parte del pueblo de Dios. En esta escena vemos a Jesús, sus discípulos y una mujer pagana, todo en un mismo lugar, pero no todos con la misma fe. No significa que aunque todos vayan a un mismo lugar adorando al Señor y exaltándolo, todos tengan la misma fe. Habrán unos que tendrán una fe más grandiosa, más grande, más fuerte, y otros que están ahí simplemente por estar. Esta mujer da una gran lección a los discípulos, a los seguidores de Jesús. Es increíble porque estos discípulos estaban con Jesús día y noche, recibiendo las enseñanzas, escuchándolos. Y esta mujer no. Pero aquí nos muestra la palabra que esta mujer tenía más fe que aún los discípulos. No todos con la misma fe, donde se lleva a cabo una gran lección para los discípulos y para aquellos que no eran pertenecientes a las promesas del pueblo de Israel. Esto es una enseñanza tanto para aquellos que eran de parte del pueblo de Dios como Israel, como también le enseñaba a aquellos que estaban lejos de esas promesas. A los discípulos más de una vez se les reclamó por su falta de fe. Jesús le decía: hombres de poca fe. Pero esta mujer, siendo pagana, tenía gran fe y sabía que podía recibir su milagro. Una mujer determinante, un poco atrevida, pero con una gran voluntad de recibir su milagro. No se desanimó, aunque no fuera merecedora por su posición de pagana, pero sí por su gran fe en el Señor. Una mujer audaz, pero a la misma vez con humildad y firmeza, pide ayuda al Señor. ¿Cuántas veces no nos hemos acercado al Señor porque no somos firmes, porque no creemos, porque tenemos dudas? O nos acercamos al Señor exigiendo que Dios haga lo que usted quiera, lo que yo quiera. Tantas equivocaciones tiene la gente cuando se acerca a Dios, pero a Dios hay que acercarse con humildad. Esta mujer entendió su condición, entendió quién era. Y ella decía: sí, pero aún de las migajas los perrillos comen.
A ella no le importó que la comparara como un perrillo, que la comparara como, cómase un poquito de migajas. Para ella eso era más que suficiente, porque una pequeña palabra del Señor bastaba para hacer el milagro. Una fe admirable que traspasa los obstáculos que se le mencionaban por no ser judía. Ella no le importó cada objeción que había contra ella por no ser judía. Ella caminaba, continuaba, no importa, sí, es cierto, pero sé que tú me lo puedes dar. Sí, es cierto, pero sé que tú puedes hacerlo. Sí, es cierto, no soy merecedora, no pertenezco al grupo, pero sé que tú lo puedes hacer. Solo el saber que el Señor puede hacer el milagro le bastaba. Y el Señor vio esa condición de fe en ella. El Señor vio la humildad. El Señor vio su necesidad y vio también la fe de esta mujer en que Él lo podía hacer. Aquí encontramos un principio muy importante, que la fe es la que determina tu milagro. Jesús vino para todos, para aquel que crea en Él. La misericordia de Dios no excluye a nadie. La misericordia de Dios es para todos por igual. No es que solo a usted Dios la oye, solo a usted Dios lo escucha, solo a usted Dios le hace milagros. Eso es una mentira de Satanás. Dios vino para todos. Esta mujer ni siquiera era parte del pueblo de Dios y recibió su milagro. Aquí podemos ver que es la fe en la que cada uno tiene, conquista el milagro, porque Dios vino para todos. Nos muestra que no es porque sea judío o gentil. Lo que vale ante Dios es la disposición con la que nos acercamos a Dios. ¿Cómo te acercas tú a Dios? ¿Con qué disposición? ¿Cómo llevas tu corazón acercándose a Dios? Porque realmente lo necesitas, porque eres consciente de tu impotencia y necesitas del Maestro, o te acercas al Señor exigiendo que porque Él es Dios tiene que hacerlo. No. Qué equivocados estamos. A Dios uno se acerca a Dios creyendo que Él es el poderoso y que lo puede hacer, creyendo en su misericordia, creyendo en su amor para ti, para todos, y también entendiendo que dependemos de Él. Nos muestra que no es porque sea judío o gentil, lo que vale ante Dios es la disposición en la que nos acercamos a Él. Jesús veía que esta mujer, además de tener una gran fe, era una mujer valiente, que no se acobardaba por los impedimentos que recibía. No era una mujer cobarde, era valiente. Una mujer que era determinante y no le importaba lo que le decían. Ella sabía que podía coger su milagro, que podía recibir ese milagro. Ella era determinante y no se echaba atrás. Continuaba hasta ver por lo que ella iba, hasta recibir lo que ella necesitaba del Señor. Jesús no vino para los cananeos. Él fue enviado por las ovejas perdidas de Israel. Él vino para su pueblo, por el que se había perdido. Y ella sabía muy bien que ella no era elegida para que el Señor hiciera algo, pero sí sabía que el Señor lo podía hacer. ¿Cuántas veces nos detenemos por creer que no somos aptos de recibir la misericordia de Dios? Por mirar nuestra condición de pecadores, por mirar los obstáculos, las montañas. ¿Cuántas veces usted se detiene o coge hacia atrás y vuelve otra vez en lo que el diablo le dice, las mentiras, y le cree más las mentiras de Satanás que el poder de Dios? ¿Cuántas veces
nos detenemos. Y no es porque Dios no quiera hacerte el milagro, es porque tú no has creído lo suficiente para continuar. No es el problema, no es Dios. El problema es que no creemos en que Dios pueda hacerlo. Ese es el problema. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que es imposible, todo está en contra de mí? Esta mujer nunca dijo que era imposible. Esta mujer le dijo, sí, es cierto, pero con una migaja que caiga, los perrillos comen. Nos sobran las excusas para no creer en la bondad del Padre sobre nosotros. Y esta mujer ni siquiera era parte del pueblo de Dios. Pero sabía que Jesús era el enviado de Dios. Creía en Él como el Mesías y que Él podía hacer su milagro sin importar quién era ella. Su fe era más grande que su condición, que su realidad, porque ella vivía en una realidad, había una realidad, y ella no era parte de las promesas de bendición. Había una realidad, pero no le importó su realidad. Ella creyó en Jesús y creía que iba a recibir ese milagro porque sabía que Jesús lo podía hacer. Solo el hecho de saber que Él lo podía hacer bastaba para que sucediera. Esta mujer es una mujer de fe. ¿Quién era esta mujer? Su fe era más grande que su condición. Solo ponía su mirada en el único que podía solucionar su problema. Insistió, aún siendo comparada con un perrillo. Pero eso no le importó. Se conformaba aún con las migajas de su poder. Sabía que Él era suficiente para ella. Sabía que aún un poquito de migaja era suficiente para ver su milagro hecho. Eso mueve al Señor. Esa fe tan auténtica produce su milagro. ¿Qué movió al Señor para dar la orden de que fuera hecho? La fe de esta mujer. No era merecedora, pero su fe sí era merecedora del milagro. ¿Qué nos enseña esto? 1. Nosotros muchas veces no apreciamos estar bajo su gracia y así alcanzar nuestras metas, porque nuestra fe no es suficiente. Así como Jesús le reclamaba a sus discípulos, hombres de poca fe, el Señor nos puede estar diciendo, hombre, mujer de poca fe, ¿cómo no entiendes que estás bajo mi gracia? ¿Cómo no entiendes que tienes mi gracia a tu favor para recibir o para ordenar tu vida o para que te empieces a guiar por el camino correcto? Estás bajo la gracia de Dios y no has entendido que el Señor tiene el poder para cambiar tu vida. Porque estás dudando, porque no quieres simplemente. 2. No es tu condición, es tu corazón. Es tu fe la que mueve montañas. Es tu actitud de aferrarse al Señor y creer en el poder de su amor, misericordia y que es el único que hace milagros. Es la condición de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás creyendo firmemente en Él, en que Él lo puede hacer? ¿En que Él quiere hacerlo? ¿En que eso va a suceder? No importa las dificultades, lo que te digan, que se cierran puertas, no importa. Tú continúas porque verás la gloria de Dios en tu vida, porque verás la mano de Dios en tu vida. Así piensas, así está tu corazón, así caminas todos los días, confesando, creyendo. Es que solo es creer en que eso va a suceder. Y el Señor dirá que se haga lo que has creído. 3. Nuestras actitudes deben de ser siempre de humildad y de dependencia de Dios. Lo necesitamos para todo. Solo Él tiene la solución a nuestros problemas. Nuestra humildad ante todo.
Debes de caminar en humildad, debes entender que necesitas a Dios todos los días, debes de pedir dirección, sabiduría. Señor, dame entendimiento, haz que yo tenga un corazón entendido delante de ti, mi Dios. Haz que no importa lo que me digan, pero que yo camine en la verdad de tu palabra. Esa actitud hará que tu milagro llegue. 4. Debemos de acrecentar nuestra fe en Dios sin dudar nada. No importa los obstáculos, no importa cuánta carencia tengas, solo Dios puede cambiar y transformar nuestras vidas. No podemos darle paso a la duda, aunque tu realidad sea contrario a todo. No debes de permitir que la duda llegue a tu vida. Debes acrecentar tu fe. ¿Y cómo lo hago? No entiendo. Muy fácil. Empieza por leer la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios y tu vida va a cambiar. Necesitas acrecentar tu fe. ¿Y cómo? Escuchando la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios, solo ahí aumentarás tu fe. Tienes que aferrarte al Señor, tienes que ser humilde para entender que necesitas la dirección de Dios en tu vida. Necesitas caminar con sabiduría, necesitas sabiduría de Dios, no de hombre. No te equivoques, no es lo que el hombre te aconseje, no es lo que te diga el vecino, no es lo que te diga tu amigo, es lo que dice la Biblia. Lo que dice la palabra de Dios. Es que tienes que ser humilde para aceptar que necesitas de Dios y que debes crecer en tu fe. No permitas que la duda llegue a tu corazón. El amor de Dios y su misericordia es más grande y poderosa que cualquier situación. Si entiendes cuán grande es el amor de Dios para tu vida, entenderás que tu vida va a cambiar. 5. Mi pecado es dudar de su amor, dudar de su gracia, dudar de su poder, permitir la duda en nuestras vidas. Nuestro pecado es que le damos paso a la duda. Es que solo un momento de duda, un segundo de duda, perdemos la bendición de Dios porque estamos quitando el lugar a la fe. Estamos dándole más lugar a la duda que decir, es que Dios lo va a hacer. No me importa, no sé cómo, no es tu problema cómo lo haga, es que Dios lo va a hacer. Porque Él es fiel, porque si nos aferramos a su palabra, si creemos en su palabra, veremos que esta palabra tiene vida y que se cumple lo que dice la palabra de Dios en tu vida, en la mía y en la de todos. 6. Hoy te reto a confiar más en Dios y no en lo que ves. Dios tiene la última palabra sobre nosotros y cumple sus promesas. Te reto a que confíes más en Dios, a que entiendas que Dios es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Jesús. Esta mujer entendió que no podía ir a ningún lado si no era a Jesús. Y dice, se acercó a Jesús. Tienes que acercarte a Jesús. Hoy te reto a que te acerques a Jesús. Solo así cambiará tu vida. 7. Yo me apropio de las promesas de salvación para aquel que tiene fe en el Señor, para aquellos que creen sin dudar y que creen que el Señor les dirá que se cumpla lo que quieres por medio de la fe en Él. Hoy nos apropiamos de esa promesa, que si mi fe es grande, el Señor va a decir,
que se cumpla lo que quieres. Hoy tienes que salir de este lugar creyendo que el Señor ya ha dicho que se cumpla lo que quieres por tu fe en Él. Es tu fe la que mueve las montañas. No es Dios el que está deteniendo nada. Lo que está deteniendo muchas veces somos nosotros, la mano de Dios. 8. Debemos de caminar siempre en humildad, sabiendo que somos dependientes de Dios y que todos ante el Señor son valiosos, no importa su condición, nacionalidad, estatus social, lo que importa es la actitud del corazón. ¿Qué pasa en esto? Que cualquier persona, no importa su condición, el Señor puede hacer cosas grandes y maravillosas en ella. No limitemos el poder de Dios en las personas. No podamos juzgar a nadie. Estos discípulos le decían al maestro: despídala, haz que se vaya, cállala, qué sé yo. O sea, ya, no moleste. Una cananea, ¿qué pretende? La lección de los discípulos es que aún una cananea tenía más fe que ellos. Y el Señor nos está diciendo: cuidado, tengan cuidado, porque yo puedo hacer cosas grandes y maravillosas aún en aquellos que no son aceptados por ustedes. Aquellos que ustedes no aceptan porque creen que no son pertenecientes o merecedores, pueden tener más fe que tú y pueden tener la gracia de Dios en sus vidas. Debemos de tener cuidado, caminar en humildad. 9. Debemos de seguir el ejemplo de Jesús, que aunque esta mujer no era digna ante la sociedad, sí lo fue ante Dios por su fe y corazón. Debemos de caminar como Jesús caminó. Ver el corazón. Ver a la gente no por su aspecto, sino por los frutos, por el corazón de las personas, porque son aceptados delante de Dios. Yo quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús y que hoy el Señor pueda decir, igual que le dijo a esta mujer cananea, que no era merecedor de las promesas de Dios, que no era merecedora, pero que el Señor le dijo: hágase contigo como quieres. Que hoy el Señor pueda decir a tu vida: hágase contigo como quieres. Mujer, hombre, grande es tu fe. Bendito Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús, aquí en un programa más, Tiempo de Gracia. Nuestro tema de hoy es: ¿grande es tu fe? Esperemos en Dios que tú puedas decir: sí, grande es mi fe. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.